reconocer la verdadera iglesia de Cristo. Amén. ¿Cómo reconocer la verdadera iglesia de Cristo? Porque los vientos de doctrina hoy en día nos están apartando de una vida cristiana plena, de una vida cristiana sana. Y sobre todo que para muchos ya la motivación ha pasado a un segundo plano. El Señor ya no es la motivación ni la convicción de vivir para Cristo, sino de que me pongan al frente lo que va a ser mi futuro. Amén. Y entonces ahí es donde estamos teniendo una perspectiva negativa de lo que es la iglesia del Señor. Ahora, para los no creyentes eso es normal, ¿no es cierto? Lo que no es normal y que afecta demasiado es para el cristiano, porque hay muchos cristianos que hoy dicen: es mejor estar tranquilo, yo recibo desde la casa, yo oro, yo hago mis devocionales, yo tengo muchas cosas que hacer y cuando tenga tiempo me congrego. Y ¿sabes qué? Dios, el Señor Jesús, murió por su iglesia. ¿Es importante o no es importante? Y entonces tenemos que afirmar nuestra fe, nuestra condición de seguidores de Cristo, para evitar que esos vientos de doctrina nos tengan influencia en nuestras vidas y nos saquen de la manera de vivir para Cristo. Amén. Yo conozco muchas personas, pero muchas personas de verdad, iglesia, que amaban al Señor apasionadamente, que vivían para el Señor, que conocían de palabra y que hoy cambiaron su forma de vivir a través del Evangelio y se desviaron. Y eso duele porque uno dice: uy, pero ¿qué pasó acá? ¿No es cierto? Sí, la iglesia de Cristo está fundamentada a través de su palabra y del Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a toda verdad. Amén. Por eso Pablo, preocupado con la iglesia de Gálatas, dijo: tan torpes son. ¿Qué pasó? Ustedes venían corriendo bien. ¿Quién los estorbó para apartarse de la verdad? ¿Qué pasó? Decía Pablo: si se les ha predicado, si se les ha enseñado a vivir una sana doctrina, a vivir para Cristo. ¿Y qué pasó ahí entonces? ¿Por qué cambiaron su forma de pensar y de actuar? Y la palabra dice que este pueblo me honra ¿de qué? De labios, pero ¿qué pasa? El corazón está lejos. Y Tito 1:16 dice que profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Amén. Tito 1:16. Ahora, ¿qué hacer para que esto no suceda? ¿Cómo reconocer que verdaderamente estamos frente a una iglesia que profesa sana doctrina? Porque muchos que no están profesando la sana doctrina, ellos dicen que es la verdad, ¿cierto? Nosotros tenemos las escrituras y nosotros decimos que esa es nuestra verdad, ¿no es cierto? Y la defendemos porque sabemos que esta es la verdad, pero otros tienen otra verdad a medias, han sido engañados y ellos defienden también esa verdad. Entonces, ¿cómo hacerlo realmente funcional en nuestras vidas? Palabra de Dios
que es nuestro manual de vida, la fe en el Señor, el amor al prójimo, ¿cierto? Que son verdades que no podemos ocultar como cristianos, y la guía del Espíritu Santo de Dios, que es el que trae la convicción a nuestras vidas de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el Señor dijo, les conviene. Y cuando Él dice les conviene es porque es algo muy importante. Oye, a ver, ¿qué es lo que me conviene, no? Hey, ven, te invito y le conviene. Y tú dices, me voy no tanto porque esa invitación me agrade, pero es que me conviene. Entonces, ¿qué hay ahí detrás de todo eso? ¿Cierto? Les conviene que yo me vaya, porque el Consolador les dirá todo lo que mi Padre tiene que decir. Todo lo que Él va a decir, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, se lo va a decir a ustedes. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, mira lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 9:31. Y tenemos que tener cuidado. Hoy en día el enemigo está pegando unos coletazos muy grandes y quiere desviarnos de la sana doctrina. El 31 dice, mientras tanto la iglesia ¿qué? Disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasaba cuando se unía a la iglesia? Crecía. Tú y yo crecemos a través de la unidad congregacional. Es demasiado importante, es necesaria. Es ahí donde realmente podemos fortalecernos unos a otros, crecer unos a otros, levantarnos unos a otros, animarnos unos a otros, porque por algo el Señor dejó uno de sus mandatos importantes, y es el poder amarnos los unos a los otros. Amén. Amarnos los unos a los otros. Y el amar necesita de mucho tiempo, requiere de acompañamiento, requiere de humildad, ¿cierto? De paciencia, porque somos seres difíciles. Amén. Entonces requerimos de que sea a través del amor el crecimiento dentro de la unidad congregacional. Amén. Eso trae grandes beneficios. Bueno, además, los domingos en un espacio tan pequeño como el nuestro, por eso yo dije, Señor, uno grande, no, pequeño, Señor, pequeñito, pequeñito, para estar unidos y para saber que el domingo se sentaba a mi lado no vino, y al menos saber cómo se llama y hacerle una llamada del por qué no vino. Amén. Las iglesias grandes no nos damos cuenta, no es notorio, en la nuestra sí. Entonces fíjate que todo esto reúne un solo concepto: el amor de Cristo a su iglesia, derramado en su iglesia. Amén. Ese es el parasol y la sombrilla que debemos de tener como miembros de esta congregación. Entonces, ¿qué pasa? Se unían y crecían en número. ¿Es importante o no es importante? Efesios 5, 25 al 26. Todo lo que mira, hay muchos versículos, busquen ahí en la Biblia, muchos versículos que nos hablan de la importancia de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la novia de Cristo, es su novia, y Él vendrá por esa iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas así como Cristo que amó a la iglesia y ¿qué hizo? Se entregó por ella. ¿Es importante o no? O sea,
no confundamos ese proceso de que la iglesia es después. La iglesia es importante para el crecimiento de todos nosotros. Entendamos eso, iglesia, por favor. Y el 26, para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra de Dios. Amén. Y hay muchos versículos, muchos, no hay tiempo, pero yo les puedo seguir leyendo Efesios 1, 22, 23. Dice la palabra del Señor 1, 22, 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena por completo. Y los que están tomando sus apuntes, está Hebreos 10, 24, 25, está Mateo 16, 18, está Colosenses, y vamos allá, Colosenses 1, 18, 19, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. O sea, no hay discusión, la palabra no nos excusa de que no le demos la importancia que tenemos que darle a la iglesia. Amén. Está Primera de Corintios 3:9, Hechos 2, 46, 47. Los que siguen anotando ahí, Primera de Corintios 3, del 1 al 7. Y todo eso estúdielo en su casa y entiendan la importancia de la palabra de Dios a través de lo que Él nos exhorta para la iglesia, la importancia de la iglesia. Por tanto, quiero decirles que la iglesia de Cristo es vital para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, hay mucho cristiano que ha salido herido de la iglesia, ¿o no? Eso es lo otro. Posiblemente nosotros como líderes también y seres humanos nos equivocamos y pues hay que reconocerlo. Nosotros no somos infalibles, podemos equivocarnos. Personas que han sido maltratadas por las ovejas, como son miopes, las ovejas como son miopes, ¿qué pasa? Se estrellan con otras. Las ovejas como son torpes, pisan a otras. Entonces, entre las mismas ovejas también se generan todo ese tipo de conflictos. Amén. Ahora, quiero decirles, iglesia, algo, pensemos en eso, y es que dentro de la misma iglesia se destruye la iglesia. Amén. Dentro de la misma iglesia se destruye la iglesia. Amén. Entonces, el fundamento y los pilares importantes de la iglesia de Cristo, el fundamento básico es la fe en Cristo, es el amor por mis hermanos, es la palabra de Dios y la autoridad del Espíritu Santo, quien es el que trae la revelación de su palabra a nuestras vidas. Amén. Esa es la base, pero primero ¿quién? Cristo. Primero Cristo, porque es su iglesia. A Él nos debemos. A Él tenemos que conservar lo que Él nos ha entregado, porque como les decía, es su novia. Amén. Colosenses 1, del 1 al 4. Colosenses 1, del 1 al 4. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo,
A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de que, mira esto, de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Ahora, Pablo no fue fundador de la iglesia de Colosas. Él no fue. El fundador, quien delegó Pablo para que esa iglesia se fundase allí en Colosas, ¿sabes quién fue? Epafras. ¿Sí lo estoy diciendo bien? Fue él, el fundador de esa iglesia. Y sin embargo, él oraba como tú y yo tenemos la obligación y la necesidad de orar por todas las iglesias en el mundo entero. Es la única. Se ha desviado el evangelio. Está predicando un evangelio que realmente uno dice, pero ¿de dónde la gente y pastores sacan? Y no voy a juzgar, ni a criticar, ni a censurar. Simplemente es mi forma, mi posición de lo que al día de hoy he visto cómo los pastores muchos pastores están distorsionando la verdad del evangelio. Y lo peor de todo es que hay muchos convencidos de eso. Yo la verdad le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy creo que hemos predicado lo que está en la palabra de Dios. Dios me permitió estar en una escuela donde se predicó la sana doctrina, donde se pensó en el débil, donde se pensó en aquel que estaba en dolor, en angustia, en tristeza. Y es lo que está consignado en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo reconocer también la verdadera iglesia de Cristo? A través de una visión y de una misión. Amén. Lo demás, continúen acá. Pero lo demás no es cierto, es así. Donde una iglesia no sabe para dónde va, realmente están desviando lo que es el concepto de una vida cristiana. Entonces, aquí en la palabra del Señor, Pablo estaba felicitando a la iglesia de Colosas por el trabajo que estaban haciendo. ¿Sí? Independientemente de lo que pasó con la iglesia de Gálatas, que perdieron su fe y terminaron siendo una iglesia carnal. Por eso la exhortación que Pablo le hace. Y los trata de una manera muy amorosa y muy gentil. ¿Tan torpes son ustedes que después de caminar en el evangelio, qué sucedió? ¿Por qué se desviaron? ¿Quién los sacó de la verdad? Amén. Ahora debemos tener en cuenta el gran reto para la iglesia, y es dejar de mirar a la iglesia adentro para empezar a tener una influencia fuera. Amén. Tenemos que ir en busca de ¿qué? De los perdidos. Eso es lo que el Señor nos dio, la gran comisión. Esa es la misión de esta iglesia, ir en busca del perdido. Ya nosotros estamos en cuidados intensivos aquí en la iglesia. Ahora, más que mirar comodidades y cómo crecemos y no crecemos y ahora hay que mirar afuera al que se está perdiendo. Amén. Hay muchos que aún no se les ha predicado. Hay muchos con necesidad de conocer a Cristo.
Y aquí es donde nosotros como iglesia tenemos que entender la importancia de predicar y llevarles el mensaje de Dios. Ahora, ¿cómo se conoce esa verdadera iglesia? La iglesia de Cristo tiene que ser, primero, relevante, intencional y saludable para cumplir con el propósito de el Señor con su iglesia. Ahora, ¿por qué relevante, intencional y saludable? Porque ese fue el ministerio del Señor aquí en la tierra. Y ese fue el ejemplo que dejó para su iglesia. Amén. Entonces, el ministerio del Señor fue relevante y modeló con su vida, enseñó el amor, la compasión, el perdón y nos llevó a la salvación. Además de ser influyente, marcó una gran diferencia de lo común y lo corriente, distanciándose y apartado de todo lo viciado y adulterado de la época. Recuerda que él siempre tenía un conflicto con los fariseos, pero el Señor se sostuvo en su misión aquí en la tierra, para que lo había enviado su Padre, y predicó la verdad del Evangelio de Dios. Él no se dejó manosear, él siempre sostuvo la verdad del Evangelio, y en esa verdad es donde muchos hoy no les gusta ese tipo de verdad de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos invita a que realmente cambiemos nuestros estilos de vida, cambiemos la manera de pensar, la manera de vivir, porque el Señor Jesús rompió todas las tradiciones de la época. Él se reunía con pecadores, con publicanos. Él estuvo con ellos, él se sentó a la mesa con ellos. Que fue criticado, sí, pero a él no le interesaba eso. Porque ¿sabe qué dijo él? Yo no vine por los que están sanos, sino por los enfermos. Amén. Esa es la verdadera iglesia. Ese fue el ministerio intencional y relevante del Señor Jesús. Amén. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir como iglesia todos nosotros. Juan 15:16. Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que ¿qué? Que perdure. Ahora, en esa época, los discípulos escogían sus maestros. En esa época esa era la ideología que ellos practicaban, y Dios, el Señor la cambió. Él fue el que escogió a sus discípulos. Amén. Y Él estuvo al lado de los quebrantados, Él estuvo al lado de los enfermos, Él estuvo al lado de los que andaban en dolor, en tristeza, en enfermedad. Él estuvo ahí. Y nuestra iglesia tiene que ser esa, pero sin poner por encima nuestras necesidades, ponerlas por encima de Cristo. Amén. Hay que tener mucho cuidado con ello. Es el Señor, es el Señor. Y por eso una iglesia realmente relevante no copia estilos de otras congregaciones. Desarrolla su ministerio según el propósito de Dios, sin manipular los sentimientos y las emociones de las personas. Amén. Sin manipular sentimientos y emociones de las personas. Es el predicar un evangelio limpio. Amén.
Y en Efesios 4, 11 al 13, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se comporte a la plena estatura de Cristo. ¿Qué hablaba Pablo aquí? La importancia de la unidad de su iglesia. Amén. Y mira, la verdad, iglesia, mi oración es esa, una iglesia unida. Somos pocos, pero unámonos. La verdad que dejemos la apatía, el desánimo a un lado. Primero es el Señor, porque el día en que tú estés en problemas, al primero que vas a buscar es al Señor. ¿Y qué crees tú que va a ser la respuesta del Señor si tú no le has cumplido? Si tú no te congregas, si tú no estás en un devocional, si tú no estás en un grupo, ¿qué le vas a decir al Señor? La esperanza no viene de los demás. La única salida es Cristo Jesús en tu vida. Amén. Y por eso es su iglesia, para eso es su iglesia. Es para eso, hermanos, es para eso. Así es de que el Señor tuvo un ministerio que fue relevante. ¿Modelando qué? Con su vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Modelar con nuestra vida, con nuestro testimonio. Hoy en día muchos no lo hacemos, pero queremos que nos reconozcan como cristianos. Amén. Y yo siempre lo he dicho, el hecho de estar en cualquier iglesia no significa que ya seamos cristianos. Y yo lo he comentado de la misma forma que el hecho de que yo entre a un garaje no quiere decir que yo sea carro. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Lo segundo, él le dejó a su iglesia y su ministerio fue un ministerio intencional. Lo primero, ¿qué? Relevante. Lo segundo, ¿qué? Intencional. Y mira esto, el ser intencional significa vivir y trabajar con un propósito. Es estar conscientes de la misión que tenemos que desarrollar en la vida, porque el Señor Jesús siempre fue consciente de su misión y de su propósito para esta tierra y por qué estaba en esta tierra. Amén. Juan 6, 37 al 38. Creo que ese versículo todos lo conocemos. Juan 6, 37 al 38. 37 al 38. Miren lo que dice la palabra de Dios. A todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que viene a mí, ¿qué dice? No lo rechazo. Porque he bajado del cielo para hacer mi voluntad. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tremendo, ¿no? Hacer la voluntad del que me envió. ¿Y sabes qué? Que el Señor nunca nos va a rechazar. Por eso es que tenemos que vivir en un continuo y genuino arrepentimiento. Porque todos los días vamos a cometer errores, todos los días. Y no somos nadie para juzgar. Solamente tú allá con el Señor, ponte a cuentas. Porque todos los días somos seres humanos y cometemos fallas, pero Dios siempre va a estar a nuestro lado. Amén. Y lo más importante de cómo los fariseos criticaban al Señor Jesús es que él en la casa de Leví, en Zaqueo, toda esta familia se convirtió a él, ¿cierto? Y él por eso no rechazó, él por eso tenía claro por los lugares donde tenía que pasar
los milagros y las conversiones que tenían que suceder para que su reino fuese ensanchado acá en la tierra. Amén. Y vamos a Lucas 27:32. Lucas 5, perdone Dieguito, 27 al 32. Lucas 5. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Ya había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Hermoso el Señor, ¿sí o no? Fue un ministerio que intencional. Y por eso Él le dijo a todos estos que le cuestionaban y le reclamaban lo que Él había venido a hacer en esta tierra. Por eso nuestra vida tiene que ser una vida de propósito. Tiene que ser una vida que se alinee y se ajuste a la palabra de Dios. Es ahí donde realmente podremos obtener el mayor beneficio de nuestras vidas, cuando entendemos que la palabra de Dios es la que nos va a guiar, a sostener y es la que nos va a instruir en nuestro caminar diario. Ahora, yo creo, y sin lugar a equivocarme, que lo peor que le puede pasar a una iglesia es que se ignore la misión y el propósito que Dios le ha dado para realizar su trabajo. Amén. Yo creo que ahí es donde muchos dejamos de ser efectivos en el evangelio y donde muchos perdemos nuestra visión porque nos hemos olvidado de cuál es la misión que Dios nos ha encomendado. Y Apocalipsis 3, 21-22. Dice la palabra del Señor: al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Y qué dice acá? El que tenga oídos, y esta era una exhortación a las iglesias, de la Odisea, de Filadelfia. Esta fue una exhortación que el Señor le hizo a todas las iglesias. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. ¿Cuál es el beneficio de reconocer una sana doctrina? Que realmente vamos a entender la importancia de vivir para Cristo, de quién es Cristo, de conocerle a Él, de saber por qué dejó su iglesia. El poder ser amonestados también en los momentos en que queremos como salirnos del camino. Es ahí donde realmente la presencia del Señor, la influencia de su Espíritu Santo va a ser importante en nuestras vidas. Amén. Amén, iglesia. Yo sé que esto no es fácil predicarlo, pero si me culpan, culpen primero al Señor. Ahora, el ministerio de Jesús fue intencional porque cada lugar que visitó, cada enseñanza que impartió, todo lo que Él dejó fue a través de un propósito definido de parte del Padre. Él pasó, y les decía ahora, Él pasó por Samaria y dejó allí, ¿qué? Una misionera, ¿o no? ¿Qué hizo la samaritana? Salió corriendo.
¿Sí o no? ¿Qué hizo el endemoniado de Gadareno? ¿También? ¿No salió a predicar el evangelio? ¿No le abrió el campo al Señor para que fuera a predicar en Decápolis? El Señor no hizo las cosas por hacerlas. Tenía un propósito claro sobre lo que tenía que hacer. Y resucitó, ¿no resucitó a Lázaro? Después de que había una familia confundida y una familia que estaba perdiendo la fe de quien era su Dios y su amigo. Amén. Ahora, esto no quiere decir que para que tú mantengas tu fe el Señor te va a dar gusto en lo que tú quieras, ni va a hacer los milagros que tú estás esperando. Posiblemente no. Y yo también he dicho que es posible que lo que tú hoy has sembrado en fe, posiblemente tú no lo recibas, pero tienes una generación a la cual va a recibir lo que tú hiciste en esta tierra. Amén. Esa es la importancia de servir, de amar y de vivir para el Señor. Amén. Ahora, y fue un ministerio del Señor, fue un ministerio intencional cuando Él demostró todo su amor y su humildad al lavarle los pies a sus apóstoles. Amén. Demostró todo el amor, toda la humildad y todo el servicio. Y yo sé que hoy servir no es fácil, no creas. Tú sirves y vas a recibir más comentarios desfavorables que favorables, pero no importa, síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Y no hablo solamente de iglesia, fuera de la iglesia. ¿A cuántos hoy tú puedes decir que has servido y te han pagado mal? Pero síguelo haciendo, hermano. El beneficio no es la persona, el beneficio es Cristo en tu vida y Él va a estar presente en todas tus actividades y todo lo que tengas tú que realizar, ahí estará Él. Porque ese es un beneficio. Amén. Y entonces, una iglesia intencional se caracteriza por la alabanza, por la adoración, el impartimento de la palabra de Dios, por un evangelismo, un discipulado, el servicio y el amor hacia los demás. Amén. Así es de que lo demás, si lo miramos de otra manera, iglesia, es gastar el tiempo, porque la verdad no estamos llevando el propósito de Dios para su iglesia. Lo tercero es que la iglesia tiene que ser una iglesia saludable. ¿A qué me refiero? El ser saludable es el tener amor por el necesitado, es alcanzar ya a vivir la visión y la misión que Dios nos dio en la iglesia, es ser apasionados por Cristo, es vivir bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es cumplir en obediencia lo que les hablaba ahora de la gran comisión. Amén. Así es de que saludable, la iglesia está llena de enfermos donde Dios los prepara y los levanta, los anima y trae consuelo al que está en aflicción y al que está en dolor. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. Y vamos a Juan 3, 16, 17. Juan 3, 16, 17. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y hermanos, yo les digo, esa tiene que ser el modelo de iglesia. ¿Quién eres tú o quién soy yo para juzgar a los demás?
¿Quién eres, hermano? Si con el dedo que señalas te estás señalando tú primero. ¿Quién eres tú para hacerlo? Si el Señor nos perdonó, el Señor nos libró de algo que teníamos que pagar, Él lo hizo por amor. Entonces, ¿por qué vamos a juzgar a los demás? ¿Por qué vamos a criticar a los demás? Porque a muchos se nos llena la boca diciendo, yo le voy a decir porque yo conozco la verdad de esa persona. Yo sí sé, se lo voy a decir. ¿Y qué pasa si otra persona tiene la verdad también contra ti? ¿Te va a gustar? ¿Cierto que no? Entonces dejemos ya de utilizar tantos conceptos del mundo para escondernos detrás de una falsa espiritualidad. Amén, porque eso es una falsa espiritualidad. Yo solamente tengo que orar por aquel que está en problemas, por aquel que está en dificultades, por aquel que necesita oración. Y después, si Dios me permite avanzar algo más con esa persona a través de una consejería, orar también por ello, sin que esto salga de lo que está dentro de 3 personas o queda dentro de 3 personas, el Señor, la persona de la consejería y quien está dando una consejería. Es ahí. Amén. Es ahí. Entonces, no nos creamos tan sabios en nuestra propia opinión, porque realmente estamos afectando y dañando a las demás personas. Por eso tengamos presente lo que Pablo le dijo a la iglesia, ¿cierto? De Gálatas. ¿Qué pasó si ustedes estaban corriendo bien? ¿Quién fue el que se interpuso en la verdad del evangelio para que sus pies se desviaran de la palabra del Señor? Ahora mira lo que nos dice Tito 2:1, y ya estamos terminando, vamos a recibir la Santa Cena, preparémonos para ello, para recibirla con humildad, con amor, sabiendo lo que vamos a hacer. Esta es una oportunidad muy hermosa que Dios nos permite de podernos hacer uno solo con Él. ¿Qué dice la palabra en Tito 2:1? Tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. ¿Tú qué? Predica lo que está de acuerdo con la verdad que está consignada en la palabra de Dios. Lo demás se sale de la palabra de Dios y ya son ¿qué? Fábulas. Ya son historias. Si no está aquí, tú estás contando una historia. No estás contando la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y en Tito, no sé si te la di, voy a leerla, Tito 1:9. Tito 1:9 dice: debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar ¿a qué? A los que se oponen. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del conocimiento de la palabra de Dios, sin quitarle una coma, sin quitarle un punto, porque el Señor dice que su palabra se cumplirá absolutamente total. No hagamos o llevemos un evangelio por conveniencia. Es la verdad, simplemente tú llevas el mensaje de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Así es de que esto hace que seamos una iglesia madura y una iglesia que va en crecimiento espiritual. Ahora, termino con estos principios que no deben de ser negociables en nuestro caminar cristiano.
Y ya lo veíamos ahora. Y me llamó mucho la atención con este versículo que les voy a dar, que ahora en la oración Sarita lo compartió. Y entonces no estamos lejos de que el Señor nos lleva a un mismo sentir. Amén. Ahora, Satanás no está interesado con que esta o cualquier otra iglesia que profesa sana doctrina se cierre. Lo que él quiere es que venga la confusión dentro de sus miembros. Amén. ¿Y cómo es la confusión? ¿Cómo se termina? La apatía, blasfemando, con hipocresía, con engaño. Eso es lo que él quiere, que entre las mismas ovejas, como les decía ahora, nos pisemos. Eso lo es. Amén. Pero no le vamos a dar gusto, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que unirnos sin culpar a nadie. Quiero que tomemos esta carga todos, iglesia, y que podamos levantar el nombre del Señor Jesús, que es lo más importante. Amén. Y mira lo que nos dice la palabra en segunda de Pedro 2, del 4 al 10. Segunda de Pedro 2, 4 al 10. Y por eso les digo que me llamó la atención que Sarita lo compartió ahora. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud. Sí, estoy bien, ¿no es cierto? A su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, que es el que nos falta a todos, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios el afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que han sido limpiados de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los que eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y aquí está hablando Pedro sobre la importancia de la naturaleza divina, ¿cierto? La importancia de ser esos testigos, la importancia de recibir esa herencia que Dios, el Señor, le deja a su iglesia. Amén. Por eso, lo primero, ten cuidado con ello, que nosotros mismos podemos estarnos destruyendo. Lo segundo, la iglesia no puede perder su enfoque en Cristo por el activismo, ¿cierto? Hay iglesias que están únicamente enfocadas en actividades, en pactos, en cosas, en milagros, y colocan al Señor como su siervo. Hoy hay milagros los días sábados de 4 a 5. Y el Señor está dando horarios para sanar. Cuando si tú te encuentras enfermo, clamas al Señor, Él te va a responder, Él te va a liberar, Él te va a sanar las 24 horas del día. Amén. Entonces, tengamos cuidado con eso, de nunca colocar nuestras necesidades por encima del Señor, por encima de su propósito, por encima de sus planes para con la iglesia. Amén. Lo tercero es la importancia de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Vamos a segunda de Pedro 2, 10, 11.
di el 10, ahora doy el 11, pero lo voy a dar completo. Segunda de Pedro 2, 10, 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió, y si hacen estas cosas no caerán jamás. Y mira la promesa. Y se les abrirán de par en par las puertas ¿de qué? Del reino eterno de nuestro Señor y Salvador. La primera entrada que tenemos que buscar es esa: entrar por la puerta angosta, pedirle al Señor que hay puertas que hoy nos están distrayendo, que las cierre, porque cada vez que Él cierra una puerta, abre una nueva puerta de bendición, de paz y de propósitos. Amén. Entonces es entender que la palabra nos viene revelada a través del Espíritu Santo de Dios, y ya no puedes que esos vientos de doctrina te saquen del camino. Y por último, buscar la santidad, sin la cual, dice la palabra de Dios, sin la cual ¿qué? No veremos a Dios. Por eso debemos ser cuidadosos, iglesia, con lo que leemos, con lo que escuchamos y con lo que vemos, porque esto va a afectar, si no sabemos escoger lo que vamos a ver, a oír, a leer. Esto va a afectar el sistema de nuestros valores cristianos, con repercusión en nuestra familia. Amén. A veces nos unimos en familia a ver películas que no tienen sentido. Escuchamos música que no tiene sentido. Dejamos que nuestros hijos escuchen cosas que no pueden escuchar. Y todo esto afecta los valores en la familia y van en contra de una relación con el Señor. Amén. Así es de que, iglesia, ten cuidado de dónde pones tu mirada. Amén. Ten cuidado, porque el enemigo, dice la palabra de Dios, que anda ¿cómo? ¿Esperando qué? Y el que esté frágil y débil, a ese se lo va a llevar. Amén. Entonces ten cuidado con ello, porque el valor de la iglesia está en Cristo Jesús, que murió por ella. Él oró, y nuestra iglesia tiene que ser una iglesia de oración, porque el ejemplo de Cristo fue de oración. Él oró por los pecadores. Él oró por todo lo que le hicieron en la cruz. Él oraba las 24 horas y tenía espacios importantes de relacionarse con su Padre. Siendo Dios, Él buscó la guía y la dirección de Dios. Ahora, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué somos tan débiles en esa búsqueda del Señor? ¿Por qué no nos levantamos como iglesia? ¿Por qué no decimos estamos aquí presentes con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores? Dios lo que está mirando es tu corazón que se humilla ante Él. Ese corazón es el que el Señor nunca